Nos acompaña el diputado Francisco Quintana, es del bloque del PRO, fue presidente de la Juventud, precisamente del PRO, entre el año 2009 y 2011, legislador desde el 2011 y en estas pasos fue primer candidato a legislador porteño. Hola Francisco, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, está nuevamente ahí en punto de tratamiento la famosa ley trapitos o antitrapitos o, vamos a decirlo, la prohibición de cuidadores de vehículos en inmediaciones de espectáculos deportivos o musicales. ¿Cómo estamos con ese punto? Bueno, nosotros queremos insistir en la prohibición de esta actividad, queremos que es una actividad que nace como ilegal y que en consecuencia no puede ser registrada o regulada como pretende la oposición. Y nos parece que este es un buen contexto para dar ese debate porque los últimos superclásicos, los últimos Boca River han puesto nuevamente en agenda este tema a partir de algunos episodios que obviamente nosotros lamentamos y que esperamos que no se repitan, como la imposibilidad de asistir a clases en Ciudad Universitaria en ocasión del partido en la cancha de River, o quienes viven no solo en La Boca, sino en barracas, en Constitución, y dicen que tienen que sufrir a quienes de alguna manera obligan a los particulares a desembolsar una suma de dinero para poder estacionar cuando van a la cancha de Boca. Así que nosotros creemos que esto debería llevar a la oposición de una vez por todas a tomar conciencia de este tema y en consecuencia acompañarnos en nuestra propuesta de prohibir los trapitos, en este caso por lo menos en el ámbito de los espectáculos masivos. ¿Y por qué crees que los mismos que hasta ahora mantuvieron una posición negativa frente a este proyecto, pues ya fue presentado, ya me perdí con la cuenta. 4 años intentamos 4 años, ya ¿no? aprobarlo, sí. ¿Por qué ahora modificarían su actitud? Bueno, la pregunta está buena, porque nosotros hemos presentado un nuevo proyecto que acota la prohibición, que limita la prohibición a los espectáculos masivos a un radio de 30 cuadras alrededor del lugar donde se desarrolla esta actividad. En otras palabras, ¿qué es lo que queremos prohibir? La actividad de trapitos y cuidacoches a 30 cuadras del lugar a donde vos vas a un recital o a un partido de fútbol. Y creemos que la oposición va a coincidir con nosotros en que en estos casos muy probablemente quien esté detrás de ese trapito que te piden como mínimo 50, 80 pesos para cuidarte el auto. 100 pesos pagué yo el domingo. Por eso hablaba, como claro. mínimo. Me parece que la oposición va a coincidir con nosotros que quien está detrás muchas veces tiene vinculación con la barra brava o con los violentos en el club de turno, digamos, ¿no? Entonces hay poco argumento, por lo menos a nuestro entender, para oponerse a un proyecto de estas características. Ya no estamos planteando la prohibición en toda la ciudad de Buenos Aires, sino limitándola a aquellos lugares donde haya un espectáculo masivo. La cancha de River, la de Boca, la de Vélez, Geva, el Luna Park. Bueno, prohibir la actividad en esos casos y nosotros esperamos que esta vez sí la oposición decida acompañarnos. Y además, nosotros también queremos darle a esto una mirada experimental. Lo que nosotros decimos es, acotemos la prohibición a estos casos, veamos cómo funciona esa prohibición y si es exitosa, y esa es obviamente nuestra expectativa, después discutamos ampliar la prohibición a toda la ciudad. Ahora, si bien esto sería una prohibición, de hecho está prohibido que te extorsionen para cuidarte el auto en un lugar que es de dominio público. Tendría que estar una autoridad policial velando por la seguridad del bien personal. La policía no está, y cuando está mira para otro lado. ¿Cómo la ley esta que, si se logra aprobar, va a unificar esta idea que yo te estoy diciendo, que la policía acompaña a la ley que están sancionando, que se sancionaría? Bueno, lo que pasa es que vos decías recién algo que a mí me parece fundamental para entender dónde estamos hoy en materia normativa. Hoy está efectivamente prohibida esta conducta, pero en tanto y en cuanto vos pruebes que fuiste víctima de extorsión o de amenazas. Eso es lo que dice actualmente el Código Contravencional en su artículo 79, que es el artículo que nosotros proponemos modificar. Nosotros no queremos que vos tengas que probar nada. Nosotros lo que queremos es que la actividad esté prohibida lisa y llanamente. Es decir, que un policía, al ver a alguien que está desarrollando esta actividad, automáticamente pueda hacer que cese en esa conducta. No que tenga que probar, como te dice hoy la norma,
que quien deja el auto y le paga ese trapito en realidad fue víctima de amenazas o de extorsión. Entonces, por eso nosotros hablamos de prohibición de la actividad, entendiendo que hoy en realidad está prohibida una conducta, no la actividad en sí. Entonces, esa es nuestra propuesta. ¿Y dónde? Bueno, limitándola. No quisieron discutir ni acompañarnos en la prohibición en toda la ciudad, limitémosla en todo caso a los espectáculos masivos, donde además, como vos sabés, se hacen mucho más presentes los trapitos y además cobran sumas mucho más elevadas. Bueno, acotemos el universo de esos casos. Y en esos casos entonces, la policía y también el Poder Judicial deberían actuar, porque la responsabilidad no va a ser solo de la Policía Federal, o eventualmente de la metropolitana donde ya tenga presencia, sino también de jueces y fiscales que tengan una herramienta que le dé este poder legislativo que hoy no tienen. Para que vayan, pero van a tener que ir. Exacto, para que hagan operativos, por ejemplo. Los jueces y los fiscales. Para claro. que un fiscal, por ejemplo, ordene un operativo ante, por ejemplo, un clásico en cualquier cancha de la ciudad de Buenos Aires o ante un recital. Por eso a nosotros nos gusta hablar de espectáculos masivos, más allá de que en los últimos días esto estuvo muy en agenda por los partidos de fútbol, porque lo mismo te pasa si vas a un recital en cualquiera de los lugares donde habitualmente se desarrollan recitales. Hoy día llama la atención, ¿no? Teniendo en cuenta que vos estás hablando desde una perspectiva, pero hay otros lugares desde los cuales también se puede perseguir al trapito, que es, por ejemplo, la AFIP. Delante de la policía te piden, yo el otro día te digo, fui invitado a la cancha de River, voy, tuve que dejar 100 pesos, la policía me estaba mirando, estaba acá, mirándome. Yo dejaba 100 pesos a este trapito que no me dio nada a cambio, ahí tendría que haber la policía decir qué están haciendo, qué están, digamos, comercializando, tendría que haber un mínimo interrogatorio que no hay. No hay nada. Y tendría que estar la FIP viendo eso. Mirá todas las cosas que intervienen, ¿no? Sí, sí. Pues ya 100 pesos, ¿cuánto maneja ese trapito? En 10 autos son 1.000 pesos. Y había una inmensidad en Udadón de Libertador. Pero por eso cuando vos dimensionás los montos que se manejan, es cuando vos te tenés que terminar de convencer que tiene que haber una organización detrás, digamos, que el argumento de la mera subsistencia no existe, porque una de las cosas que en este recinto nos ha planteado la oposición es que en muchos casos quienes desarrollan esta actividad lo hacen por mera subsistencia. Bueno, nosotros queremos que el trapito que en un partido de fútbol te cobra 100 pesos y tiene una fila de cuadras de autos, evidentemente no estamos hablando de bueno, en Cañitas está el trapito que está con las llaves del auto de todos, que además eso ya pasa por un gabinete psicológico para el que le deja la llave del auto. Y yo te agregaría algo más en relación a lo que vos decías antes. Yo coincido en que hay también otras jurisdicciones, otras competencias que pueden hacer sobre este tema, el caso de la FIP a nivel nacional. La verdad que ¿cuál es nuestro planteo? Bueno, como legislatura local, démonos el debate necesario y hagamos el aporte. ¿Qué sanciones se prevé para este caso? Nosotros prevemos dos tipos de sanciones. Por un lado multa y por otro lado en caso de reincidencia también días de arresto, con dos aclaraciones. Una es que nosotros queremos agravar la sanción en el caso de verificar que hay una organización detrás, y la segunda que la sanción se triplica para quien sea sindicado como la cabeza de esa organización. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos cortar el hilo por lo más delgado. Nosotros en realidad lo que queremos es tratar de ir a fondo con este tema. ¿Por qué? Porque lo que nosotros notamos es que junto con la venta ambulante y con la reventa probablemente estemos hablando de las tres principales fuentes de financiamiento de las barras bravas en el fútbol. Ese es un tema que nosotros creemos que debe ser abordado a nivel nacional, porque vos no pierdas de vista que muchas de las conductas de las barras bravas terminan cayendo en conductas delictivas, y en tanto delito es algo que deberá ser discutido a nivel nacional, no a nivel local. No son contravenciones en la mayoría de los casos. Sin embargo, lejos de quedarnos de brazos cruzados, nuestro razonamiento ¿cuál fue? Bueno, ¿cuál puede ser el aporte de una legislatura local? Bueno, en alguna medida queremos que que nosotros estamos planteando y que esperamos que la legislatura apruebe en breve. Sí, además habría que sumarle como actividad del Barra Brava medio argentino que brinda apoyo logístico, por llamarlo de algún modo, a la política, ¿no? Sí, a ver, yo por eso hablaba de las tres principales fuentes de financiamiento. Evidentemente, hoy se ha generado un negocio de tal envergadura que hay varias actividades conexas o secundarias, ¿no? Ahora, nuestra tarea, en tanto es un poder legislativo local, es ver qué herramientas le damos a los otros dos poderes del Estado, al Ejecutivo, pero también al Judicial, para tratar de avanzar en estos temas. Por eso, para terminar, aprobamos por unanimidad
a fines del año pasado una ley contra la reventa, que por más llamativo que nos parezca, no estaba prohibida en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y por otro lado también ahora pretendemos hacer lo mismo con los trapitos y también con una ley que agrave las sanciones en los casos de venta ambulante, el habitual puesto de choripanes que vos ves en la esquina de la cancha o la sábana desplegada con merchandising oficial y no oficial del club o del equipo que juegue ese día. Bueno, nosotros también queremos avanzar en esos casos, ¿no? Claro, porque si te pones a pensar, si hay procedimientos operativos contra los falsificadores de marcas, ¿cómo no lo hay ahí? Que precisamente es el reino de la falsificación, ¿no? Absolutamente, por eso nosotros queremos avanzar en esos temas y nos parece que es un claro mensaje contra la violencia en el fútbol, en un tema en el cual evidentemente como sociedad todavía no le podemos encontrar solución, donde habrá un rol por parte de la dirigencia del deporte, pero también la dirigencia política sin duda tiene algo que decir y que hacer. Bueno, nosotros queremos dar esa discusión acá. Francisco, vos sos abogado y además de ser abogado te has, no sé si la palabra es especializado o profundizado en la cuestión que tiene que ver con la justicia de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿En qué punto se encuentra el traspaso de la justicia, la órbita, si querés, federal a lo local? Bueno, para hacer primero una muy breve introducción, como vos sabés, una vez sancionada la Constitución local para honrar la autonomía, la ciudad debería haber recibido el traspaso de una serie de cuestiones que hoy no están dentro de la órbita local. Eso va desde el puerto hasta la justicia. Bueno, en materia de justicia se han avanzado ya con 2 convenios de traspaso de competencias que hacen que hoy a nivel local se juzguen algunos delitos. Bueno, nuestra expectativa es que entre la elección del próximo 5 de julio y la asunción del futuro jefe de gobierno en la ciudad, nosotros perfeccionemos el tercer traspaso de competencias y en consecuencia que ya todos los delitos, todo lo que es materia penal, ya haya pasado a la órbita local. Probablemente con una propuesta de traspaso escalonada, donde progresivamente vayamos recibiendo distintos delitos, dejando para el final lo que tiene que ver con estupefacientes y con lesiones culposas, que son delitos más complejos y que requieren de un presupuesto mayor, porque vos no te olvides que el traspaso, según lo indica la Constitución, debería ser con recursos. En los 2 convenios anteriores no se han perfeccionado en términos de transferencia de recursos, es decir, la ciudad no ha recibido los recursos que le correspondían. Aún así, honrando la autonomía, nosotros queremos avanzar en un tercer convenio, pero como probablemente hasta el 10 de diciembre no recibamos la correspondiente partida presupuestaria, planteamos un traspaso escalonado donde de a poco vayamos recibiendo distintos delitos. Claro, porque vos mencionaste que queda para último término, lamentablemente, el tema estupefacientes, siendo que cada vez es mayor el avance que hay del narco en la ciudad de Buenos Aires y que precisamente por tratarse de un delito federal pareciera ser, uno no quiere juzgar, pero pareciera ser como que la nación se ocupa, pero hasta ahí. Hay una muy buena iniciativa que, por ejemplo, desde el plano de lo que es el postulado, ¿no? Vamos a ver el efecto que tomó adelante Córdoba, que creó una DEA del ámbito territorial. ¿Se podría llegar a hacer eso aquí? Bueno, obviamente... Si se tuviera el instrumento previo. Obviamente de la mano del traspaso también habrá nuevas responsabilidades para la Policía Metropolitana, por ejemplo, y también para el Ministerio Público Fiscal local. Pero hoy no podría, ¿no? Hoy no, hoy no podría. Hoy no podría, por más que Exacto. Se junten acá, justo estamos en el recinto, justo acá en el recinto, se junten, voten, vamos a hacer la DEA porteña, no pueden. No, pero sí podríamos avanzar a partir de un traspaso ya perfeccionado. Lo mismo ocurriría con un proyecto que vos conocés, que la diputada Oliveto Lago presentó en este mismo ámbito, como es la creación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Claro. Hoy, los delitos contra la administración pública siguen en la órbita federal. En consecuencia, crear una figura local no tendría mayor sentido hasta tanto no se reciban en el tercer convenio los delitos contra la administración pública. Una vez recibidos los delitos contra la administración pública, pasa a tener absoluto sentido, y por eso nosotros la iniciativa de la diputada Oliveto Lago nos parece muy interesante, que a su vez haya un funcionario independiente del poder político de turno encargado de seguir este tipo de procesos. ¿Por qué cuesta tanto lograr esta autonomía? ¿A quién no le cierra? O sea, ¿dónde se frena esto?
Porque no termino de comprender. Me parece que se frena en una mirada errónea o a veces inclusive especulativa de parte de un gobierno nacional que cree que el avanzar en honrar la autonomía beneficia al funcionario público de turno, al jefe de gobierno de turno, cuando en realidad no es ni más ni menos que primero respetar la Constitución y segundo, además, hacer lo que los porteños merecen que sea hecho. Lo que quiero decir es, en realidad, el pasarle a la ciudad el puerto o la Policía Federal o el juego o la justicia no es a favor ni en contra de Mauricio Macri o de quien suceda a Mauricio. Es, en todo caso, honrar lo que la Constitución dice, pero además es, de alguna manera, cumplir con un derecho que los porteños tenemos en tanto vivimos en una ciudad que es autónoma. En consecuencia, a mí me parece que tiene que ver con eso y también ahí está puesta nuestra expectativa, que a partir del 10 de diciembre, en una relación mucho más madura entre gobierno nacional y gobierno local, se perfeccionen todas estas transferencias. Francisco, muchas gracias, muy amable. Gracias. No se vayan, ya seguimos en la legislatura y la gente.